La fibrilación auricular representa uno de los mayores desafíos cardíacos de nuestro tiempo. Con casi 60 millones de casos globales documentados en 2019 según el estudio Global Burden of Disease, esta arritmia ha evolucionado de ser una curiosidad médica a una pandemia cardiovascular. Hoy exploraremos cómo ha evolucionado nuestro entendimiento de esta condición a lo largo de un siglo, desde las primeras observaciones del pulso irregular hasta las terapias de vanguardia actuales. El impacto en términos de años de vida ajustados por discapacidad supera los 5.9 millones, lo que subraya la importancia de comprender su historia para mejorar su manejo futuro. La historia de la fibrilación auricular comienza mucho antes de poder visualizarla. En 1187, Moses Maimónides, médico y filósofo judío, describió en sus manuscritos un pulso caótico que hoy reconocemos como fibrilación auricular. Sus observaciones clínicas fueron notablemente precisas para la época pretecnológica. Siglos después, en la era victoriana, William Stokes y Karel Wenckebach catalogaron meticulosamente diferentes tipos de irregularidades del pulso, sentando las bases para la clasificación moderna. El gran avance vino con Sir James Mackenzie en 1900, quien utilizó un polígrafo mecánico para correlacionar la actividad yugular con el pulso radial, demostrando que lo que entonces llamaban pulso irregular perpetuo tenía origen en las aurículas. Estas observaciones puramente clínicas serían confirmadas apenas unos años después con la llegada del electrocardiograma. El electrocardiograma representó un punto de inflexión revolucionario en el diagnóstico de la fibrilación auricular. Willem Einthoven, físico holandés, desarrolló en 1903 el galvanómetro de cuerda, un dispositivo que permitía registrar la actividad eléctrica del corazón con precisión nunca antes alcanzada. Este avance le valió el Premio Nobel de Medicina en 1924. El primer registro electrocardiográfico de fibrilación auricular se obtuvo en 1906, transformando para siempre la arritmología. Pasamos de tener que inferir la actividad cardíaca mediante la palpación del pulso a poder visualizarla directamente en un trazado gráfico. El electrocardiograma no solo permitió el diagnóstico definitivo, sino que abrió las puertas para entender los mecanismos eléctricos subyacentes de la fibrilación auricular, estableciendo las bases para toda la investigación posterior. La colaboración entre Willem Einthoven y Sir Thomas Lewis representa uno de los mayores ejemplos de cooperación científica en cardiología. Einthoven, desde los Países Bajos, enviaba sus electrocardiogramas a Lewis en Londres con la generosa invitación: trate estas curvas como si fueran suyas. Esta actitud de colaboración desinteresada aceleró enormemente el progreso científico. Lewis, médico y fisiólogo galés, reconoció inmediatamente el potencial del electrocardiograma para estudiar las arritmias. En 1909, publicó la primera caracterización completa de la fibrilación auricular mediante electrocardiograma, demostrando definitivamente que lo que se conocía como pulso irregular perpetuo era causado por una actividad eléctrica auricular desorganizada. Esta colaboración transnacional sentó las bases metodológicas para toda la investigación posterior en electrofisiología cardíaca y ejemplifica cómo el avance científico florece cuando la tecnología se une al análisis clínico riguroso. La comprensión etiológica de la fibrilación auricular ha experimentado una evolución radical en el último siglo. A principios del siglo XX, la causa predominante era la fiebre reumática y sus secuelas valvulares, reflejando el perfil epidemiológico de enfermedades infecciosas de la época.
Con el advenimiento de los antibióticos y las mejoras en higiene, observamos un declive significativo de estas causas. En los años 50, el foco comenzó a trasladarse hacia la cardiopatía hipertensiva y el hipertiroidismo. Actualmente, el envejecimiento poblacional se ha consolidado como el factor de riesgo dominante, con la hipertensión arterial como el factor modificable más importante. La OMS reporta aproximadamente 1,28 millones de hipertensos a nivel mundial, un número en constante crecimiento. También han emergido causas metabólicas como la obesidad, diabetes y apnea del sueño, reflejando la transición epidemiológica hacia enfermedades no transmisibles. Esta evolución etiológica ha impactado directamente las estrategias preventivas y terapéuticas. Durante décadas, dos teorías competidoras intentaron explicar el mecanismo electrofisiológico subyacente de la fibrilación auricular. La teoría del foco ectópico, propuesta inicialmente por Scherf en los años 30 y validada por Eyzaguirre en 1998, postula que la FA es iniciada y potencialmente mantenida por descargas rápidas desde focos ectópicos, frecuentemente ubicados en las venas pulmonares. Esta teoría explicó por qué el aislamiento de las venas pulmonares es efectivo en muchos pacientes. Por otro lado, la teoría de reentrada múltiple, formulada por Gordon Moore en 1959, sugiere que la FA es mantenida por múltiples circuitos de activación simultáneos que requieren una masa crítica de tejido auricular para perpetuarse. Esta teoría explica por qué la FA es más común en aurículas dilatadas y por qué los pacientes con aurículas más grandes tienen menor éxito con la ablación. La visión contemporánea reconoce que ambos mecanismos coexisten. Típicamente los focos ectópicos inician la arritmia mientras que los circuitos de reentrada la perpetúan, especialmente en FA persistente de larga duración. Un concepto revolucionario en la comprensión de la fibrilación auricular fue introducido por Whitfeld y Ayesi en 1995, la fibrilación auricular engendra fibrilación auricular. Este fenómeno describe cómo la propia arritmia induce cambios que favorecen su perpetuación. En su estudio seminal con modelos caprinos, demostraron que episodios inicialmente breves, 6 segundos, progresaban hasta volverse sostenidos, 24 horas, en aproximadamente una semana. Este remodelado electrofisiológico incluye una reducción dramática del periodo refractario auricular, aproximadamente 35%, creando un sustrato ideal para la perpetuación de múltiples circuitos de reentrada. Simultáneamente, la inducibilidad de fibrilación auricular sostenida aumenta del 24% al 76%, revelando una mayor vulnerabilidad del tejido auricular. Además del remodelado eléctrico, ocurren cambios estructurales, dilatación auricular, fibrosis intersticial y desconexión de cardiomiocitos. Este concepto cambió radicalmente el abordaje terapéutico, justificando la intervención temprana, Rhythm Control Early, para prevenir la progresión a formas más persistentes y refractarias al tratamiento. La evidencia actual sugiere que existe una ventana de oportunidad para restaurar el ritmo sinusal antes de que el remodelado se vuelva irreversible. El tratamiento de la fibrilación auricular ha experimentado tres grandes eras evolutivas durante el último siglo. La primera era, década de 1910 hasta la del 50 del siglo pasado, estuvo dominada por los digitálicos, introducidos formalmente por William Withering en 1785 pero aplicados específicamente a la fibrilación auricular a principios del siglo XX. La digital solo controlaba la respuesta ventricular sin afectar la arritmia auricular subyacente. La segunda era, desde los 60 hasta los 90, vio el surgimiento de antiarrítmicos específicos como la quinidina, procainamida y posteriormente amiodarona, que intentaban restaurar y mantener el ritmo sinusal. Este periodo también marcó el inicio de la anticoagulación sistemática con warfarina tras comprender el riesgo tromboembólico.
El estudio CAST en 1989 mostró los riesgos proarrítmicos de algunos fármacos, imponiendo cautela. La tercera era, 1998, presente. Comenzó con el descubrimiento revolucionario de Eyzaguirre sobre el papel de las venas pulmonares como desencadenantes de fibrilación auricular, lo que llevó al desarrollo de la ablación por catéter. Actualmente, se realizan más de 100.000 ablaciones anuales solo en Estados Unidos, con una eficacia del 70 a 80% para fibrilación auricular paroxística. Esta era también ha visto la introducción de los anticoagulantes directos, NOACS, y una tendencia hacia intervenciones más tempranas tras estudios como AFNET 4. Las guías clínicas para el manejo de la fibrilación auricular han evolucionado significativamente, reflejando los avances en la comprensión de su fisiopatología. Las recomendaciones actuales de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2023 se estructuran alrededor de 3 pilares fundamentales: anticoagulación, control de ritmo y control de frecuencia. Para la anticoagulación, el algoritmo se centra en la evaluación del riesgo tromboembólico mediante la escala CHA2DS2-VASC, recomendando anticoagulación, preferentemente con anticoagulantes de acción directa, en pacientes con puntuación de más o igual de 2. La aspirina ha sido definitivamente descartada para la prevención de ictus. Respecto al control de ritmo, las guías actuales enfatizan la importancia de la intervención temprana, idealmente en el primer año tras el diagnóstico, basándose en los resultados del estudio AFNET 4. La ablación por catéter se posiciona como tratamiento de primera línea tras el fallo de un antiarrítmico. Para el control de frecuencia, se mantiene el objetivo de frecuencia cardíaca en reposo menos de 110 LPM, privilegiando beta-bloqueantes y calcioantagonistas. Las novedades de 2023 incluyen un mayor énfasis en el control de factores de riesgo modificables, estrategia 4S-AF y el uso de técnicas de imagen para detectar fibrosis auricular. El horizonte investigativo en fibrilación auricular es extraordinariamente prometedor, con múltiples líneas emergentes que podrían transformar radicalmente su manejo en las próximas décadas. La genómica y medicina de precisión están identificando variantes específicas como PIZ2 y ZFHX3, que no solo aumentan la susceptibilidad a la fibrilación auricular, sino que podrían convertirse en dianas terapéuticas. La farmacogenómica permitirá personalizar la selección de antiarrítmicos basada en el perfil genético individual del paciente. Paralelamente, la inteligencia artificial está revolucionando la detección precoz mediante algoritmos de deep learning capaces de identificar patrones sutiles en electrocardiogramas aparentemente normales, mientras los dispositivos wearables permiten monitorización continua accesible. Quizás las líneas más disruptivas sean las terapias biológicas avanzadas. Desde la modulación de microRNA para prevenir el remodelado auricular hasta inhibidores específicos de vías profibróticas como factor de crecimiento transformante beta. El interés científico en fibrilación auricular continúa en aumento exponencial, con más de 12.000 publicaciones anuales en 2024, reflejando tanto su importancia epidemiológica como la complejidad de sus mecanismos subyacentes. El futuro apunta hacia un enfoque integrado donde la detección ultratemprana y la intervención personalizada prevendrán la progresión de la arritmia.